Un equipo de arqueólogos de la Universidad de Oregón ha encontrado uno de los sitios ocupados por humanos más antiguos de América del Norte en el sur de Oregón. Estaba preservado bajo una capa de ceniza volcánica de la erupción del Monte Santa Elena hace más de 15.000 años. Durante décadas, los arqueólogos creyeron saber cuándo los humanos llegaron por primera vez a América del Norte. Esa línea de tiempo no dejaba lugar a dudas. Luego comenzaron las excavaciones en un refugio rocoso remoto en Oregón. Lo que emergió de debajo de capas selladas de ceniza volcánica no se suponía que estuviera allí en absoluto. Parece diferente porque no es de la zona. No estamos muy seguros de dónde vino esto para llegar a este sitio. Cada capa más profunda producía evidencia que pertenecía a una época mucho más antigua. Al final de la excavación, los investigadores ya no preguntaban qué se había encontrado, sino cuán equivocado había estado el cronograma. El sitio que nunca se suponía que existiera. Rimrock Draw parece inofensivo a primera vista. Es un refugio rocoso, poco profundo, tallado en una elevación baja en el centro de Oregón, lejos de las costas, lejos de los corredores de hielo y lejos de cualquier lugar donde los arqueólogos creían que los primeros humanos podrían sobrevivir. Durante décadas, esta región fue considerada vacía durante la profunda edad de hielo, descartada por ser demasiado fría, demasiado seca y demasiado aislada para importar. Según la historia aceptada, la gente llegó mucho más tarde y pasó por rutas completamente diferentes. Rimrock Draw no se suponía que contuviera nada importante, y esa suposición lo mantuvo intacto durante generaciones. Cuando los arqueólogos de la Universidad de Oregón finalmente comenzaron a excavar el sitio, no estaban buscando humanos tempranos en absoluto. Su objetivo era modesto y seguro: estudiar animales de la edad de hielo y cambios ambientales, no desafiar teorías de larga data sobre la llegada humana. Basado en todo lo que la arqueología les había enseñado, esperaban escombros superficiales del final de la edad de hielo, suelo mezclado y depósitos naturales dejados por el viento y la erosión. Nadie esperaba que el suelo se resistiera a la línea de tiempo. Casi de inmediato, algo se sintió mal. A medida que comenzó la excavación, el sedimento no parecía alterado ni caótico, lo cual es común en refugios abiertos expuestos al clima y a los animales. En cambio, las capas aparecían limpias, planas y claramente separadas. Nada se había derrumbado en los niveles inferiores, ni arrastrado por raíces o lavado por el agua. En arqueología, este tipo de preservación es raro y cuando aparece, exige atención. Cada capa se encontraba exactamente donde se formó, apilada ordenadamente sobre la siguiente. Las bandas oscuras marcaban periodos de actividad, mientras que las bandas más claras mostraban pausas cuando el refugio no se utilizaba. Esto creó una secuencia clara y legible, como páginas colocadas en orden en lugar de arrancadas de un libro. A medida que el equipo avanzaba más profundo, la evidencia se volvía más antigua de una manera que seguía cada regla geológica. No había una manera fácil de descartar lo que estaban viendo. Luego aparecieron los signos de presencia humana. Aparecieron herramientas de piedra, no dispersas al azar, sino colocadas dentro de capas específicas. Pero estas herramientas no eran errores aislados u objetos llevados por casualidad. Aparecían una y otra vez a diferentes profundidades, separadas por largos periodos de tiempo. Ese patrón significaba que la gente regresaba a este refugio repetidamente. No fue una visita única o un accidente, era un lugar que la gente recordaba y reutilizaba. Esa realización por sí sola era profundamente inquietante. Según los modelos aceptados, los humanos no deberían haber estado aquí en absoluto durante estos periodos. Se creía que el entorno era demasiado hostil, con alimentos limitados y condiciones estacionales brutales. Sin embargo, la evidencia mostró actividad controlada, uso de herramientas y ocupación repetida. El sitio se comportaba como un destino conocido, no como una parada desesperada. A medida que la excavación continuaba, las capas más profundas retrocedían más en el tiempo. Cada centímetro hacia abajo empeoraba la contradicción. Las herramientas se mantuvieron consistentes con la mano de obra humana. Las capas permanecieron intactas y nada sugería contaminación posterior. El sitio obedecía las reglas de la arqueología mientras rompía las reglas de la historia. Desde el momento en que se expusieron estas capas, quedó claro que Rimrock Draw no encajaba en la historia existente de cómo y cuándo llegaron los humanos a América del Norte. El problema no era un objeto extraño o una fecha poco clara, era toda la estructura del sitio. Todo sobre esto seguía las reglas de la arqueología, excepto por su ubicación en el tiempo. Esa tranquila contradicción se convirtió en una sorpresa abierta cuando los investigadores llegaron a una capa sellada bajo ceniza volcánica y descubrieron un objeto específico que no podía ser ignorado. Enterrado allí había un objeto que obligó a que la línea de tiempo colapsara por completo, el diente de camello que destrozó la línea de tiempo. El momento que lo cambió todo provino de un solo animal que nunca se suponía que fuera parte de esta historia. Enterrados profundamente en Rimrock Draw, los arqueólogos desenterraron dientes y fragmentos de mandíbula pertenecientes a Camelops gesternus, un camello gigante extinto que una vez medía casi 2 metros de altura.
Esta especie desapareció de América del Norte miles de años antes de que se creyera que los humanos habían llegado al centro de Oregón. Su presencia por sí sola era preocupante, pero donde apareció en el suelo lo hizo devastador. Los restos del camello no estaban esparcidos al azar, como se esperaría si un animal simplemente hubiera muerto cerca o hubiera sido arrastrado por depredadores. En cambio, los huesos estaban agrupados en un área reducida, de la manera en que aparecen los restos cuando un animal ha sido procesado deliberadamente. Este patrón inmediatamente generó preocupación porque las fuerzas naturales no disponen los huesos de esta manera. Una inspección más cercana empeoró la situación para la antigua línea de tiempo. Marcas de corte claras eran visibles en los huesos del camello y no eran arañazos superficiales o daños vagos en la superficie. Estas marcas seguían líneas rectas y repetidas y aparecían en las articulaciones donde normalmente se separa la carne. Esto es exactamente lo que dejan las herramientas de piedra cuando se utilizan para desmembrar animales grandes. Los dientes de carnívoros, el pisoteo y la erosión dejan diferentes tipos de daños, y esos patrones no estaban presentes aquí. Las marcas coincidían con la actividad humana, y no había una explicación alternativa razonable. La ubicación de los restos selló aún más el argumento. Los huesos de camello se encontraron debajo de una gruesa capa de ceniza volcánica de una erupción conocida del Monte Santa Elena. Esta erupción ha sido fechada de manera independiente por geólogos y ocurrió hace más de 15.600 años. La ceniza volcánica se dispersa rápidamente y se asienta de manera uniforme, creando un marcador temporal claro a través de grandes regiones. Una vez que cae, cualquier cosa debajo de ella no puede ser más joven que la propia erupción. Esto es importante porque la capa de ceniza en Rimrock Draw estaba intacta y sin perturbar. No había sido roto, mezclado ni penetrado por actividad posterior. Eso significa que nada de arriba podría haber caído en la capa de abajo. Los restos de camello estaban sellados en su lugar, encerrados bajo la marca de tiempo geológica que no podía ser discutida. Esto por sí solo obligó a que la evidencia fuera más antigua de 15.600 años, ya mucho antes de lo que permite la cronología Clovis. Luego llegaron los resultados de radiocarbono. Los científicos dataron directamente el esmalte del diente de camello, eliminando cualquier conjetura sobre la asociación. El resultado fue de aproximadamente 18.250 años antes del presente. No era una fecha límite ni una estimación débil. Colocó al camello y la actividad humana relacionada con él miles de años antes de la llegada de los humanos a América del Norte, que se había aceptado durante mucho tiempo. En este punto, la coincidencia ya no era posible. Para que la antigua cronología sobreviva, múltiples sistemas independientes tendrían que estar equivocados al mismo tiempo. La identificación de la especie tendría que ser errónea. Las marcas de corte tendrían que ser malinterpretadas. La datación de la ceniza volcánica tendría que ser incorrecta, el análisis de radiocarbono tendría que fallar y las capas de sedimentos no perturbadas tendrían que mentir. La arqueología no colapsa a menos que todos estos soportes se rompan a la vez. Y aquí, todos se mantuvieron. Esto significaba que los humanos estaban presentes en el centro de Oregón durante un periodo en el que enormes capas de hielo aún dominaban gran parte del continente. Según modelos más antiguos, la gente no debería haber estado cazando grandes animales de la era de hielo aquí en absoluto. Sin embargo, la evidencia los situó allí claramente, directamente y sin margen de escape. El diente de camello no sugería una posibilidad, sino que emitía un veredicto. Una vez documentado, fechado y verificado, la cronología Clovis primero ya no podía permanecer intacta, pero esta nueva teoría no solo amenazaba con ajustar la historia, sino con romperla. Y si los humanos estuvieron aquí el tiempo suficiente para cazar y descuartizar animales masivos, no llegaron con las manos vacías. Si las personas estaban presentes en Rimrock Draw tan temprano, sus herramientas tenían que estar cerca, y esas herramientas llevarían evidencia aún más difícil de descartar. Herramientas de piedra que confirman actividad humana deliberada. Después de que el diente de camello destruyó la línea de tiempo, los arqueólogos aún necesitaban una cosa final para eliminar cualquier duda restante. Necesitaban pruebas de que los humanos no solo estaban presentes, sino que trabajaban activamente en Rimrock Draw. Esa prueba vino en forma de herramientas de piedra encontradas en asociación directa con los restos del camello. No eran piedras al azar quebradas por presión o erosión, eran objetos moldeados con un propósito claro, y una vez examinados de cerca, la ambigüedad desapareció. Las herramientas eran raspadores de piedra, cuidadosamente formados con bordes afilados para trabajar. La rotura natural no crea este tipo de forma. Los bordes fueron intencionalmente lasqueados para crear superficies de corte controladas, y la forma general era consistente de herramienta a herramienta. Este tipo de consistencia solo aparece cuando alguien está fabricando herramientas con una función específica en mente. Estos no eran experimentos ni accidentes, sino herramientas terminadas. Lo que hacía el descubrimiento más inquietante era el material en sí. Los raspadores estaban hechos de ágata naranja, una piedra que no se encuentra naturalmente cerca de Rimrock Draw.
Los tipos de roca locales son diferentes y ninguno coincidía con el color, la textura o el patrón de fractura de las herramientas. Esto significa que el material tuvo que ser traído de otro lugar, o las personas que usaron estas herramientas viajaron largas distancias para recolectarlo o lo obtuvieron a través de intercambio con otros grupos. En cualquier caso, esto mostraba una planificación más allá de la supervivencia inmediata. Los bordes de las herramientas contaban una historia aún más clara. Bajo magnificación, los arqueólogos pudieron ver patrones de desgaste que solo provienen del corte repetido de carne y piel. Los bordes estaban suavizados en áreas específicas y pequeñas fracturas seguían caminos predecibles causados por la presión contra tejido blando y hueso. Estos patrones están bien documentados en la arqueología experimental, donde se utilizan réplicas modernas para desollar animales. El desgaste en las herramientas de Rimrock Draw coincide estrechamente con esos resultados. Estos raspadores no fueron hechos y abandonados, fueron utilizados una y otra vez. Una herramienta empujó la línea de tiempo aún más atrás. Se encontró un raspador en una capa de sedimento más profunda que los restos de camello. Esto situó el uso de herramientas en Rimrock Draw hace más de 18.250 años. Debido a que el sedimento se acumula con el tiempo, las capas más profundas son más antiguas y menos alteradas. En este sitio, las capas estaban limpias e intactas. No había evidencia de excavación, madrigueras o mezcla de agua que pudiera mover objetos hacia abajo. La profundidad por sí sola mostró que los humanos estaban presentes antes de que el camello fuera descuartizado. El sedimento en sí mismo importaba tanto como las herramientas. Los raspadores fueron encontrados incrustados en capas estables y compactas, no en suelo suelto o mezclado. Esto confirmó que fueron depositados cuando esas capas se estaban formando, no introducidos más tarde. En arqueología, las capas alteradas son una señal de advertencia. Pero en Rimrock Draw no había tales advertencias. El suelo preservó una secuencia clara y las herramientas estaban exactamente donde se dejaron. La forma de las herramientas eliminó la última excusa para la duda. Estos raspadores no eran piedras multiusos recogidas y descartadas. Sus bordes estaban formados en ángulos ideales para raspar piel y cortar carne. Las áreas de agarre también mostraban signos de manipulación repetida. Alguien había diseñado estas herramientas para realizar trabajos específicos y funcionaron el tiempo suficiente para desgastarse. Juntos, la elección del material, la forma, los patrones de desgaste y la colocación en profundidad formaron un solo mensaje. Los humanos no estaban pasando por Rimrock Draw por casualidad. Se detenían, trabajaban, procesaban animales y regresaban. Esto no fue un evento único causado por la desesperación o un accidente. Era una actividad repetida y deliberada. En este punto, el argumento ya no era teórico. Las herramientas eran acciones físicas preservadas en el suelo. Alguien estuvo aquí, sostuvo estas piedras y las usó con propósito. La línea de tiempo ya no se estaba doblando, sino rompiendo. La confirmación final vino de una evidencia tan pequeña que solo podía verse bajo un microscopio, pero llevaba la prueba más directa de todas, evidencia de residuos que eliminó toda duda restante. Para cuando se analizaron las herramientas de piedra, el argumento ya estaba bajo presión. Pero lo que finalmente lo terminó provino de evidencia tan pequeña que no podía verse sin un equipo potente, y sin embargo, tan precisa que borró toda explicación alternativa restante. Esto fue el análisis de residuos, un método utilizado para detectar trazas microscópicas dejadas cuando las herramientas se usan en material vivo. No se basa en conjeturas o interpretación visual, se basa en química y biología. El análisis de residuos funciona examinando pequeñas grietas y fracturas en la superficie de las herramientas de piedra. Cuando se utiliza una herramienta para cortar carne o raspar piel, los fluidos y proteínas del animal se introducen profundamente en estos espacios microscópicos. Con el tiempo, esos rastros se secan y quedan atrapados. Para llegar a estas grietas, la herramienta debe estar activamente cortando o raspando tejido animal. En Rimrock Draw, los científicos seleccionaron raspadores de piedra que ya habían sido identificados como herramientas de trabajo basándose en su forma y desgaste. Estas herramientas fueron cuidadosamente limpiadas para eliminar la contaminación moderna. Luego, se probaron en condiciones de laboratorio controladas. Usando análisis de residuos de proteínas, los investigadores pudieron aislar marcadores biológicos aún preservados dentro de la piedra. Lo que encontraron no era vago ni incierto. El residuo coincidía con las proteínas sanguíneas del bisonte antiquus, una gran especie de la era del hielo que se extinguió hace miles de años. No era un bisonte moderno ni un animal estrechamente relacionado. La firma de la proteína era específica y reconocible, lo que significa que la herramienta se había utilizado para procesar directamente un cadáver de bisonte. No había ningún escenario en el que esta sangre pudiera aparecer por accidente. La sangre de bisonte no puede entrar en una herramienta de piedra a través del agua subterránea, el viento o el movimiento de sedimentos. La única manera en que estas proteínas se incrustan es cortando carne o raspando tejido mientras el animal está fresco.
Alguien usó esa herramienta en un animal vivo o recientemente muerto. Esta evidencia unió tres elementos separados en el mismo momento en el tiempo. Las herramientas de piedra, los animales sacrificados y los humanos que usaban las herramientas ahora estaban conectados biológicamente, no solo espacialmente. Las herramientas no eran objetos que yacían cerca de restos de animales por coincidencia. Eran los instrumentos que actuaron sobre esos animales. La conexión era directa y física. La identificación de la especie importaba tanto como el propio residuo. El Bison antiquus era un animal masivo, más grande que el bisonte moderno, y peligroso de cazar. Procesar un animal así requiere planificación, habilidad y cooperación. Esto no era recolección de animales pequeños ni improvisación para sobrevivir. Era una actividad organizada de caza mayor que tuvo lugar mucho antes de lo que permitían las líneas de tiempo aceptadas. En este punto, el argumento ya no podía ser reformulado o retrasado. Las herramientas fueron utilizadas, la especie animal fue identificada y la actividad fue fechada. Cada línea de evidencia apoyaba a las otras sin contradicción. Quita uno y el resto aún se mantenía. El análisis de residuos no añadió una nueva teoría a Rimrock Draw, sino que cerró el caso. Ahora la actividad humana ya no se infería, más bien se medía, identificaba y preservaba a nivel molecular. El sitio había pasado de ser sugestivo a concluyente, con la presencia humana confirmada sin lugar a dudas. Las teorías de larga data sobre cuándo y cómo las personas entraron a América ya no podían permanecer sin cambios. ¿Por qué la teoría de Clovis I ya no puede sobrevivir? Durante la mayor parte del siglo XX, la teoría Clovis First actuó como un límite fijo para la prehistoria americana. Afirmaba que los humanos entraron en América del Norte hace alrededor de 13.000 años, moviéndose desde Siberia hacia Alaska, y luego viajando hacia el sur a través de un corredor interior libre de hielo entre dos enormes capas de hielo. Todo lo demás se esperaba que encajara dentro de esa ventana. Rimrock Draw no encaja, y la razón no es la interpretación, sino el momento. El diente de camello y las herramientas en Rimrock Draw datan de hace aproximadamente 18.250 años. Esa fecha por sí sola crea un problema inmediato. En ese momento, América del Norte todavía estaba atrapada en el último máximo glacial, un periodo en el que las capas de hielo estaban en su mayor tamaño. La capa de hielo Laurentide cubría la mayor parte de Canadá, mientras que la capa de hielo Cordilleran bloqueaba el interior occidental. Estas dos masas de hielo no estaban separadas por un corredor utilizable, y los datos geológicos muestran que el pasaje interior no se abrió hasta miles de años después. Esto significa que el requisito central del modelo Clovis I falla en comparación directa con la cronología de Rimrock Draw. Los humanos no pueden moverse a través de un corredor que no existe. No hay evidencia geológica de una ruta abierta y estable a través del hielo hace 18.250 años. Ríos, plantas y animales que habrían apoyado el viaje también estaban ausentes. La tierra estaba congelada, inestable y en gran parte inhabitable. Si las personas ya estaban en el centro de Oregón en ese momento, no podrían haber llegado usando la ruta Clovis. Esto no es especulación, sino un simple conflicto entre fechas y geografía, y uno u otro debe estar equivocado. Los datos del hielo están confirmados de manera independiente en múltiples estudios y ubicaciones. Eso deja la teoría. La única explicación restante que se ajusta tanto a las fechas como al paisaje físico es el movimiento costero temprano. La costa del Pacífico no estaba completamente congelada, ni siquiera durante las condiciones glaciales máximas. Los bosques de algas a lo largo de la costa crearon un entorno continuo, rico en alimentos conocido como la autopista de las algas. Esta ruta habría permitido a los humanos moverse hacia el sur siguiendo los recursos marinos en lugar de cruzar tierras bloqueadas por el hielo. Este tipo de viaje requiere habilidades que una vez se negaron a los primeros americanos. Serían necesarias embarcaciones o naves acuáticas, ya que la navegación a lo largo de costas cambiantes habría requerido planificación y conocimientos transmitidos a través de generaciones. La evidencia de Rimrock Draw respalda este nivel de habilidad. Las herramientas de piedra, el transporte de materiales y el uso repetido del sitio muestran un comportamiento organizado, no un deambular accidental. Clovis First también asumió que los primeros humanos se dispersaron rápidamente después de llegar, pero Rimrock Draw muestra algo diferente. Los humanos ya estaban establecidos, adaptándose a los entornos locales, cazando animales grandes y regresando a lugares conocidos mucho antes de que las herramientas Clovis aparecieran en el registro. Esto sugiere que la tecnología Clovis no fue un comienzo, sino un desarrollo posterior dentro de una población ya existente. Lo importante es que la teoría Clovis First no colapsó porque los arqueólogos quisieran una nueva historia. Colapsó porque sus condiciones ya no coincidían con la evidencia. Las fechas del hielo, las barreras geográficas y los hallazgos de Rimrock Draw no pueden hacerse compatibles mediante reinterpretación. No hay ajuste que preserve la teoría sin ignorar los datos. Sin embargo, aún más inquietante es la posibilidad de que Rimrock Draw no sea el sitio más antiguo, sino solo el primero lo suficientemente claro como para forzar este cambio. Evidencia que sugiere una presencia humana aún más antigua.
El diente de camello, fechado hace 18.250 años, es solo parte de la historia. Los arqueólogos notaron que no estaba en el fondo de las capas de sedimento en Rimrock Draw. Debajo de él hay depósitos más profundos que contienen fragmentos de piedra y sutiles marcas de actividad humana. Estas capas inferiores aún no han sido completamente analizadas, pero su existencia sugiere que los humanos estuvieron presentes mucho antes de que el camello fuera descuartizado. El principio de superposición lo deja claro. En sedimentos no perturbados, cuanto más profunda es una capa, más antigua debe ser. Los depósitos de Rimrock Draw están notablemente intactos. No hay señales de que el suelo haya sido mezclado por agua, animales o actividad humana posterior. Esto significa que cualquier cosa encontrada más profunda que el diente de camello es casi con certeza más antigua, proporcionando un marco cronológico seguro. Algunas de las lascas de piedra y escombros en estas capas inferiores ya muestran patrones similares a las herramientas asociadas con el camello. Su presencia indica planificación y uso repetido, no una ocupación accidental única. Incluso sin fechas de radiocarbono, su profundidad por sí sola implica una presencia humana mucho más temprana. El sitio, tal como está actualmente, ya es mucho más antiguo que el horizonte Clovis, que ha sido ampliamente aceptado. Pero estas capas intactas insinúan una línea de tiempo que podría extenderse mucho más allá de lo que cualquiera esperaba. La excavación no ha alcanzado el fondo del refugio. Las limitaciones de financiamiento, las preocupaciones de preservación y la necesidad de proteger los depósitos frágiles han impedido que los arqueólogos expongan completamente el sitio. Esto significa que la historia completa del asentamiento humano en la región solo está parcialmente revelada. Cada capa intacta aumenta la suspense, ya que podría contener herramientas, restos u otras evidencias que podrían reescribir la historia nuevamente. Con cada capa que se encuentra más profunda, la brecha entre la teoría establecida y la evidencia crece. Los depósitos más profundos contradicen décadas de suposiciones sobre cuándo llegaron los humanos a América del Norte. Desafían la idea de que los humanos tuvieron que esperar corredores libres de hielo o rutas favorables tierra adentro. La posibilidad de que los primeros pobladores ya estuvieran presentes a lo largo de la costa del Pacífico hace 20.000 años o incluso antes obliga a replantearse las estrategias de migración, adaptación y supervivencia. Los arqueólogos son cautelosos pero claros sobre las implicaciones. La evidencia no solo retrocede la línea de tiempo, sino que sugiere que nuestra comprensión de la llegada humana está incompleta. Las capas inferiores de Rimrock Draw pueden contener los restos de personas que vivieron, cazaron y sobrevivieron bajo condiciones mucho más duras de lo que se había imaginado. Si se confirma, estas capas harían que el diente de camello parezca un capítulo intermedio en lugar de la primera palabra. Rimrock Draw sugiere que lo que actualmente sabemos es solo una pequeña parte de una presencia humana mucho más antigua y compleja en América del Norte y cambia todo. ¿Por qué Rimrock Draw lo cambia todo de aquí en adelante? Rimrock Draw ha dejado claro que los humanos estuvieron presentes en América del Norte mucho antes de lo que permiten las líneas de tiempo aceptadas durante mucho tiempo. Esto no es una teoría o una interpretación, ya que se basa en evidencia sólida datada, incluyendo restos de camellos, herramientas de piedra y residuos microscópicos, todos enterrados de manera segura en capas de sedimentos no perturbados. Las implicaciones son inmediatas e inquietantes. Todo lo que se asumía sobre el momento y las rutas de la migración humana temprana en este continente ahora está en duda. Si las personas vivían en Oregón hace más de 18.000 años, es muy probable que otras regiones también estuvieran ocupadas. Esos sitios pueden haber existido sin ser notados porque los arqueólogos no estaban buscando más allá de los marcos de tiempo esperados. Muchas áreas previamente descartadas como irrelevantes, como regiones montañosas, refugios costeros o zonas volcánicas, ahora necesitan ser revisitadas. Las herramientas y métodos utilizados para las búsquedas de los primeros humanos deben ser reevaluados, y los sitios que antes se consideraban demasiado jóvenes o improbables ahora pueden guardar secretos. El descubrimiento obliga a un cambio fundamental en la estrategia de excavación. Los arqueólogos ya no pueden asumir que las capas superiores contienen la evidencia más temprana. Capas más profundas, previamente ignoradas porque parecían estériles o demasiado antiguas, pueden revelar actividad humana que antecede a sitios conocidos por miles de años. Cada capa debe ahora ser tratada como potencialmente significativa en lugar de descartarse como sin importancia o irrelevante. Rimrock Draw también desafía suposiciones de larga data sobre las capacidades humanas tempranas. Las personas que dejaron evidencia aquí no eran vagabundos accidentales. Seleccionaron ubicaciones específicas, comprendieron necesidades complejas de supervivencia y crearon herramientas que demuestran planificación, conocimiento de materiales y uso repetido. Descuartizaban animales grandes, gestionaban recursos y navegaban entornos desafiantes durante el último máximo glacial. Este nivel de sofisticación no se esperaba para este período y requiere que los historiadores y arqueólogos reconsideren de qué eran capaces los primeros humanos en la América de la Edad de Hielo.
Finalmente, el sitio obliga a reconsiderar la prehistoria humana en sí misma. La evidencia sugiere que la historia de la llegada humana es mucho más larga y compleja de lo que describen los libros de texto. Gran parte de ella permanece enterrada, literal y figuradamente, en lugares que los arqueólogos han pasado por alto o asumido que estaban desocupados. Grimrock Draw puede representar la primera grieta visible en una verdad mucho más grande que ha estado oculta bajo tierra, ceniza y siglos de suposiciones. La consecuencia es clara e incómoda. La cronología del asentamiento humano en América del Norte ya no es estable. Los académicos deben aceptar que lo que antes se consideraba conocimiento establecido puede haber sido incompleto o engañoso. Grimrock Draw no es una anomalía, sino una señal de advertencia de que puede haber mucha más evidencia esperando ser descubierta, y cada nuevo hallazgo tiene el potencial de reescribir la historia de los primeros pueblos de América. Asegúrate de hacer clic en las tarjetas en la pantalla ahora para ver más videos interesantes.